Nosotros sabemos que en las redes sociales se comparten miles y miles de mensajes que traen información. Algunas de ellas se edifican, pero otras en realidad acarrean confusión. Quizá ustedes escucharon que el virus que hoy nos agobia a todos se escapó de un laboratorio experimental en China. Otros dicen que se debe a que los chinos consumen animales exóticos y que esa fue la razón que generó todo este problema que hoy nos afecta. Algunos otros dicen que el próximo año tendremos ya la vacuna disponible, pero cuando nos vacunen, esa vacuna incluirá un microchip por el cual podrán rastrearnos y podrán controlar mejor a toda la humanidad. También en estos días se habla de que los chinos tienen ya disponible un sistema de telefonía y de internet llamado 5G, pero que ese sistema es dañino, que en algunos lugares donde están experimentando las aves están muriendo, los insectos también, y algunos niños han presentado sangrados de nariz y dolores fuertes de cabeza. Así que uno se preguntaría, en medio de este mundo de confusión, ¿qué podemos pensar? Algunos asocian todo esto con el regreso del Señor y el fin del mundo. Y cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 24, el Señor Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les está diciendo, miren, esto que ustedes ven será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces en el verso 3, los discípulos le dicen al Señor, mira Señor, ¿y cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Miren qué importante lo que los discípulos preguntan en la segunda pregunta. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Si nosotros nos estamos preguntando, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo será el fin del mundo? Pueden surgir preguntas como estas, de si estos eventos que estamos viviendo hoy tienen que ver con el regreso del Señor, tienen que ver con el fin del mundo. Miremos lo que dice entonces la Sagrada Escritura en este día domingo. A partir de los versos que leamos, este capítulo 24, el Señor nos va a dejar algunas enseñanzas que deben alentarnos, que deben hacer que nosotros abramos los ojos, que estemos atentos. Así que lo primero que nos dice el Señor es, número 1, no nos dejemos engañar. Miren lo que dice el verso número 4. Jesús le dijo a sus discípulos, no dejen que nadie los engañe. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, no dejen que nadie los engañe. Así que nosotros debemos estar también en ese plan. Nadie podrá engañarnos. Miren, cuando se habla de la venida del Señor, algunos se han atrevido a dar fechas. Miren lo que le pasó a un pastor bautista estadounidense llamado William Miller, que definió la venida del Señor primero, que iba a ocurrir entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, lo cual por supuesto no sucedió. Luego hizo nuevos cálculos y ahora dijo que el Señor vendría el 22 de octubre de 1844, que era la época en la que este hermano pastor vivió. Y pues eso fue hace mucho tiempo. Pero el punto que yo estoy señalando es que nadie sabe, hermanos, cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? El hermano dio 2 fechas y ninguna de ellas vino. Y de esa iglesia donde él fue pastor se dividió y más tarde de ella surgió a quienes hoy conocemos como los adventistas del séptimo día. Pero el punto importante aquí es no nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque la Escritura dice en el verso 5, vendrán falsos cristos. ¿Y qué tenemos que hacer ante ello? Dice el Señor, no debemos creer. No debemos creer a pesar de esas grandes señales y milagros que hagan. No debemos creer si dicen que el Mesías está en el desierto, como dice el verso 26 en la primera parte. Tampoco debemos creer si nos dicen, miren, el Mesías está en una casa, como dice en la segunda parte del verso 26 de la Nueva Traducción Viviente. Así que, número 1, no dejarnos engañar. Número 2, que en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo, debemos darnos cuenta
de que lo que hoy ocurre en el mundo es apenas el principio, tal como lo dicen los versos 6 y 8. Leamos en la Nueva Traducción Viviente, dice el verso 6, y ustedes oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero ojo, pero el fin no vendrá inmediatamente. Miren lo que dice el verso 8, pero todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más dolores. Así que cuando escuchemos de guerras, como las que escuchamos recientemente, sabemos que todavía hay una guerra que ha dejado miles de muertos, una guerra civil en Siria, hay una guerra interna que todavía está desangrando a Irak. Incluso en esos tiempos del virus, Trump habló sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Entonces, los tiempos de guerra, los rumores de guerra, las guerras mismas, son una señal, pero son solamente el principio de dolores. La posibilidad de una hambruna es real, pero eso también ha ocurrido en otros tiempos. Los terremotos de los que habla este pasaje también son reales, han ocurrido en Guatemala. El del 76 no se nos olvida a nosotros, pero miren, cuando uno revisa en Google y uno mira que en el 2015 hubo 7 terremotos, en el 2016 3 terremotos, en el 2017 2 terremotos, en el 2018 hubo 3 terremotos y en el 2019 hubo 2 terremotos, y sumados todos ellos, por supuesto, dejaron miles de víctimas. Así que no debemos alarmarnos por eso. En estos tiempos difíciles debemos darnos cuenta que lo que está ocurriendo en el mundo es angustioso, por supuesto, pero es apenas el principio. Así que 2 enseñanzas para esta mañana. En tiempos difíciles, no dejarnos engañar. En tiempos difíciles, darnos cuenta que lo que hoy ocurre es apenas el principio de dolores. Ahora viene el punto número 3, que es el que yo quiero enfatizar, porque este punto trae esperanza, porque si no ustedes se me van a asustar y van a decir, bueno, no solo estamos encerrados, no podemos salir, y hermano Isidro nos está hablando de un tema que nos va a traer más angustia. No quiero que sea así, el Señor no quiere que sea así, hay esperanza para quienes confiamos en el Señor. Miren lo que dice, entonces en tiempos ahora extremadamente difíciles, el Señor vendrá en nuestro auxilio. ¿Se dieron cuenta? Los puntos anteriores hablaron de tiempos difíciles, pero ahora este punto 3 está hablando de tiempos extremadamente difíciles. Pero no debemos temer, hermanos, porque el Señor vendrá en nuestro auxilio, tal como lo dice en el verso número 15, que parece la señal clave que desencadenará una angustia extremadamente difícil. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. En el capítulo 24 de Mateo, verso 15, dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, y luego haré al que lee, que lo entienda. Así que parece ser que este evento, este horrible sacrilegio en el lugar santo, es el que desencadenará la gran tribulación, un sufrimiento extremadamente difícil. Miren lo que dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces, dice, un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después, dice Dios habla hoy. Y por eso el Señor Jesús enfatiza a sus discípulos, miren, cuando eso suceda, huyan. Cuando eso suceda, no regresen a buscar su ropa. Ustedes escapen por su vida y ojalá que no sea en invierno, creen al Señor Jesús. Ahora, ¿cuándo ocurrió o cuándo ocurrirá ese horrible sacrilegio, que es una señal clave que desencadenará ese sufrimiento extremo? Algunos dicen que ya ocurrió, que fue en el año 70, cuando los romanos llegaron a Jerusalén, destruyeron el templo y hubo una masacre allí en el pueblo judío. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué no inició la gran tribulación? ¿Por qué no vino el Señor? La verdad, hermanos, es que no sabemos con certeza si ese evento ya ocurrió o está por ocurrir. Pero acuérdense, yo les dije que iba a dejar en su corazón y que el Señor deja en nuestro corazón en esta mañana un mensaje esperanzador. Y el mensaje esperanzador consiste en 2 hechos importantes. Número 1, que la iglesia del Señor a la que pertenecemos usted y yo no pasará por esa angustia extrema, no pasará por esa gran tribulación.
Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia de Cristo no pasará esa angustia extrema. Y el otro componente de este mensaje esperanzador es que la venida del Señor tiene una señal clara. Entonces, la iglesia sí debe anhelar la segunda venida del Señor. ¿Saben por qué? Porque nos trae esperanza y trae una señal clara. Mire, segunda de Tesalonicenses 1 al 4, léanlo en su casa por favor, y dice que la señal será la aparición de un líder, de un hombre malvado, un hombre destructor, un hombre que se adueñará del templo de Dios y querrá suplantar a Dios. Así que si nuestra generación ve a ese hombre malvado, no debe asustarnos. ¿Y saben por qué? Por lo que dice el verso número 8 de esa misma carta, segunda Tesalonicenses 2:8. Dice que entonces se manifestará aquel malvado, es decir, ese hombre hará su aparición como una señal de la segunda venida del Señor, porque luego añade el apóstol Pablo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Así que con esa confianza debemos irnos hoy, hermanos. No debemos dejarnos engañar por nadie en estos tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles también debemos darnos cuenta que lo que está ocurriendo hoy en realidad es angustiante, sí, pero no es extremo. Pero cuando ocurran esos tiempos de angustia extrema, el Señor vendrá por nosotros. El Señor cumplirá su palabra de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, aunque andemos en valles de sombras y de muerte. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanas y hermanos.